Entonces yo me pongo a hacer el chip para que me suene bien el nombre. String writer. Son chistes que son mejor. String writer. O sea que estamos creando esos textos que nos va a permitir escribir en nuestro chip. O sea, va a permitir enlazar el archivo, para todo, ¿no? Antes de continuar, graben el proyecto y sepan cómo lo están guardando. Deben tener que guardar todo allá con todos los disquecitos. Nos va a llamar, por ejemplo, archivo. Archivo lo va a llamar. Y crear una empresa proyecto. Guarden el proyecto porque necesitamos saber dónde va a quedar guardado. Listo, yo acabo de guardar mi carpeta por defecto en Projects. Listo. Bueno, ahora, aparte, aunque pues, no es necesario, pero aparte de todos modos, para poder leerlo, entenderlo, porque los temas claros, voy a crear un tipo string, una variable llamada línea. ¿Por qué? Cuando yo empiezo a leer mi archivo, voy a empezar a leer línea por línea. Entonces cada línea de ese archivo de texto lo voy a llevar a esta variable para poder hacer su tratamiento, ¿no? Bueno, en este caso es para escribir, tengo que andar línea por línea y clavando línea por línea en el archivo. Bueno, y ahora sí entonces vamos a cargar dentro de nuestro objeto escritor, vamos entonces a crearlo. Entonces, el escritor va a ser entonces igual a un nuevo objeto de tipo string writer, el cual se va a pegar de una vez, vamos a construir aquí una vez, si quieren lo llaman texto, texto.txt, así se va a llamar nuestro archivo, ¿no? Pero pueden llamar como quieran y la expresión que quieran. Texto.txt. Sí, o sea que en el momento en que él vaya o sea, se engancha el archivo, lo va a abrir y dependiendo de lo que yo le ponga acá, el siguiente parámetro que le voy a decir verdadero es para indicarle que si encuentra el archivo no lo vaya a borrar y abra uno nuevo, sino que si está el archivo lo cargue y me permita seguir anexando datos dentro del archivo. Si le coloca falso, entonces lo que va a hacer es que si encuentra el archivo lo borra, lo elimina y crea uno nuevo. Pero yo si quiero grabar datos y seguir grabando, pues obvio que no voy a querer que me borre el anterior. Entonces le pongo ese parámetro verdadero para que me permita abrir el archivo y seguir grabando en él. ¿Listo? Bueno. Entonces cuando se ejecuta esta línea, obvio, por primera vez, obvio que cuando lo encuentre lo va a crear y me lo va a abrir para permitirme ingresar datos. Listo. Entonces una vez que me enganche, entonces ya me permite empezar a grabar datos en él. Entonces voy a armar la línea que voy a grabar dentro del archivo. Entonces esa línea va a ser igual a qué. Listo. Entonces, tenemos el primer campo que era el de TXT cédula, ¿sí o no? De cédula.text, de su propia text. Bueno. Como es un archivo plano, usted le puede escoger el separador de campo a ese archivo plano. Si quiere le coloca tabular, una marca de tabulación que sería listotexta, vbeta, o le puede colocar un punto y coma, que es otro separador que se acostumbra a los archivos planos. Aquí para no entrar mucho, pues pongamos un punto y coma como separador de campo. De tal manera que ahora cuando vayamos a leer los datos de él, sepamos cómo va a ser la separación para poder saber de dónde arranca la cédula, de dónde termina, dónde arranca el nombre, dónde termina, dónde arranca la dirección, dónde termina, así sucesivamente. Bueno, aquí para el efecto de concatenando que ustedes van a seguirlo viendo, lo voy a partir aquí, a partir de la línea, para continuar escribiendo acá abajo.
Listo. Luego entonces vienes de este nombre. Punto text. ¿Será que me quedó como que no está ahí como hoy? Me toma el escrito por importe, no sé qué dice este nombre. Como no veo nada aquí. Sí, las anillas allá de memoria listo, técnico. El nombre, luego viene entonces la dirección, dirección, punto text, lo mismo, concateno entonces con el separador. Concateno aquí con esta partición del número. Ustedes si lo pueden poner derecho. Bueno, y a ver, tenemos el nombre y dirección y creo que ahora tenemos un teléfono, ¿no? Este teléfono. Punto text. Bueno. Obvio que porque el último campo no es necesidad de colocar un separador. Ahí termina la línea. Listo, entonces, ya teniendo la línea construida, vamos a grabarla. Es más, todo este proceso lo podríamos hacer con una instrucción, pero bueno, es como para que quedara bien claro. Entonces llamamos a nuestro objeto escritor, punto, y invocamos el método writeLine para escribir línea, y entre paréntesis le indicamos cuál es el texto o la variable que se va a utilizar para grabar dentro del archivo, que en este caso sería la línea, ¿no? Como les digo, pues aquí pude haber armado dentro del paréntesis todo el texto que tengo acá arriba, toda esta concatenación, y meterla acá adentro, para que quedara más simple, pero bueno, como para que quedara más claro, más fácil de entenderla así. Bueno, ahí, cuando se ejecute, va a grabar el contenido entonces dentro del archivo texto.txt. Y una vez que ya se ha hecho todo este proceso, le decimos a nuestro objeto escritor que cierre el enlace. Entonces, escritor.close. Teniendo tan simple red. 3, 4 líneas de código y eso es todo. Como no le pusimos ningún enrutamiento entre las comillas, entonces por eso me les dije que grabáramos primero el proyecto, porque lo va a grabar en la carpeta de boot, que es donde queda el ejecutable. Cuando lo compilo, ahí donde queda el ejecutable, ahí va a grabar también el archivo texto. Ya ustedes entre comillas o con mediante concatenaciones pueden dirigirlo a otra parte, ¿no? Pues entonces, por defecto en la carpeta donde crea el punto S. Rubén, si no lo he creado, él automáticamente lo crea. Sí, este parámetro true que está en String Writer lo que hace es decirlo. Si no está creado, créelo y lo abro para empezar a grabar. Y si ya está creado, ábralo, pero no elimine el archivo, sino que lo abra para que me permita seguir grabando a partir de la última línea. Bueno, hagamos una prueba entonces, a ver qué tal. ¿Cómo lo da? Bueno, pero tenemos que llamar primero al formulario. Por eso digo, grabar primero. Ay, verdad, que falta enlazar. Ay, pues es listo, entonces vamos por acá para el botón inicial. Listo. Entonces tenemos la geometría ahí. Y ampliamos acá. Entonces, se llama inicial, o bueno, el nombre que ustedes le hayan dado al, ¿no? El nombre que le hayan dado ustedes al formulario, inicial, punto, listo. ¿Ese con el botón qué? En el botón inicial, ahí dentro de doble clic al botón inicial. Bueno, hay dos maneras de abrir los formularios en Visual Basic, de forma modal o no modal. Voy a abrirlo de la primera forma y miremos qué es lo que hace este señor. Listo. Iniciar.show. Listo. Vamos a darle así. Iniciar.show. Inicia el formulario inicial y invoque el método para que lo muestre. Como el método mostrar o presentar. Iniciar.show. En el botón inicial. Bueno, entonces vamos a ejecutar.
Listo, entonces aquí me sale el formulario, el primer formulario, porque con ese este proyecto queda por defecto arrancando con el primer formulario. Y si lo doy clic en el botón inicial, entonces me está el segundo. Ahora, miren que yo me puedo meter en un formulario o en el otro, cargar uno o pasarle para el otro. A veces este tipo de pasos entre un formulario u otro en una aplicación no son permitidos, porque de pronto se exige que primero se salga de este formulario o detenga el proceso que se está haciendo con este formulario antes de volverse para el anterior. Si ese es el caso, de que usted no debe permitir al usuario que navegue entre el formulario así tan deportivamente, entonces en vez de colocarle sus puntos show, le colocan el show diálogo. ¿Listo? Entonces voy a salir acá y en vez de punto show, le pongo el show diálogo. Iniciar. Entonces miren que con show diálogo, cuando cambie el formulario, ustedes miren que por más que trate de devolverme para el formulario anterior, no me va a dejar. A menos que salga de aquí, de este formulario y me devuelva para el anterior. ¿No? Entonces necesitamos que utilizar la forma de presentar el formulario que mejor le convenga o que más le sirve. Punto show o punto sorteado. ¿No? Ya usted mira cuál le es más conveniente. Bueno, voy a bajar con el punto sorteado. Entonces, ahí están las dos maneras de poder abrir. En cambio, sin chave hay que tirar primero el objeto formulario y le dice entonces asociarlo y con el tipo de formulario que se ha creado, pues hay que hablar bueno. Por eso el visual es más sencillo para este tipo de cosas. Bueno, entonces, hasta ahí cómo va la cosa, ¿bien? Listo, entonces continuemos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, vamos a hacer una prueba. Entonces, iniciar. Llamamos el formulario y bueno, una célula que se ve reconocible 2, 1, 3, 1, 3 unos 8 para ver que para reconocer la página ahí y el nombre Juan Charrasqueo yo Por aquí una duda. ya le pasó Un error. ¿Cómo es que solo te da uno por una tabla porque el imagen uno le da pues el orden de tabulación ahí está en la propiedad tab. Usted puede empezar desde el primer control desde donde quiere que arranque y le pone 0 en el tab index. En el tab index esto lo pone 0, 1, 2, 3 le cambia el orden de tal manera que cuando él arranque se posicione en el 0 y hace con el tabulador o con el tabulador adelante o retroceda en el orden que usted los quiera con tab index. Listo. Bueno, entonces para charrasqueado, después va a ver la dirección. Entonces que la Sierra Morena, ¿dónde es que viene? Listo. Ver ahí. Ay, gracias, Nazario. Listo. Muy bien, y el teléfono para unos unos. Listo. Y démosle grabar. Pero aquí no le hemos puesto ningún mesa en voz que nunca sus datos han sido grabados, así por la gente. Bueno, ese tipo de cosas. Listo, entonces vamos a salir de aquí, salgamos de aquí, y voy a la aplicación. Entonces por acá, ¿dónde están las propias funciones que no lo veo? Aquí está. Entonces clic derecho y abrir la penúltima opción que dice abrir una tecla que dice en el explorador de Windows. Listo.
Ahí está la carpeta bin, debug, y ahí está el archivo texto con el que dijiste a la fecha. Y hagamos aquí ver un formato, a ver, ¿qué es la web? Aquí. Ahí está. Te quedó. Eso, ahí queda, y empieza a grabar derecho. Te quedó cual típico archivo plano, separado por punto y coma, y voy a caminar en un salto de línea que indica que termina el. Entonces quedó eso que no eso. Vale la carpeta de debug, donde guardamos las cargas graficadas, ¿de acuerdo? En la carpeta de búsqueda del proyecto. Está para abajo el nombre del proyecto, bin, debug, por allá está metido. Técnica ahí quedó grabada, si le vuelve a aquí, obvio que le va a grabar en otra línea y así sucesivamente, ¿no? Bueno, porque aquí no pusimos ningún tipo de validación de ninguna de las cosas. Pues esta línea que graba pues es muy simple, no tiene mucho misterio, son 4 líneas de código y eso es todo para grabar el archivo simple y sencillo. Bueno, vamos por la otra opción entonces, que sería la de buscar, ¿no? Y bueno, entonces ¿cómo haríamos una búsqueda de teléfono? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Está fácil o no? Listo. Entonces vamos otra vez por acá. Entonces listo, donde quieran vuelvo a buscar y miren entonces cómo hace con el resto del código. Bueno, entonces ya tenemos la importación de nuestra clase no necesitamos volver a escribir, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear aquí algunos objetivos, algunas cositas. Entonces vamos a crear un vector. No le voy a dar nada, ni siquiera la dimensión, nada. Y voy a ponerle un tipo de dato que de pronto por allá al principio me lo mencionamos así de velocidad, que es el tipo object, ¿no? El tipo de dato object. Para los que de pronto por ahí ya lo han trabajado con la versión de Visual Basic 6 o la 5 por allá. Había un tipo variante, es más o menos como el equivalente a eso. La variante, o en este caso otro, quiere decir que puede recibir de cualquier tipo de datos o entregarle a una variable o de cualquier tipo de datos, ¿no? O sea, que puede recibir desde controles, puede recibir un label, puede recibir el contenido del texto del label, el contenido de una variable de tipo integer, long, doble, bueno, lo que usted le quiera asignar y viceversa. Bueno, entonces, esto yo lo voy a crear porque voy a utilizar por ahora un split. Y split, lo que les va a tratar de hacer es particionar la línea utilizando el separador como punto clave para saber lo que va a mantener cada campo, ¿no? Y lo va a enviar a este vector. Crea un vector, una estructura, un vector, y entonces se la entrego a esta variable. Ahorita para ver cómo funciona eso, más claramente. Bueno, y si ahorita creamos un objeto escritor, vamos ahora a crear un objeto lector, que es el que me va a permitir leer los datos del archivo. Entonces, llamémoslo lector. Como les digo, ya se puede llamar gallina, perrito, vaquita, como lo quieran llamar, ¿no? Bueno, y va a ser entonces de tipo string reader. Ya no es writer, que es de string, sino que es reader de lectura. Y vamos a crear también nuestra línea, nuevamente, de tipo string, porque ahí vamos a meter el contenido de lo que leamos de nuestro archivo. Esto nos lee desde el principio hacia abajo, línea a línea, cada vez que le dé una lectura, un read line, lo que me va a hacer este señor es leer línea a línea, se va derecho, línea a línea, en forma secuencial, desde el primero hasta el último, si lo permito, ¿no? O si se me indica. Bueno, entonces ya tenemos nuestros objetivos, entonces ahora sí conectemos a este señor. Entonces, nuestro objeto lector, vamos a construirlo de una vez, que es igual a un nuevo objeto de tipo string reader. Recuerden, no es string writer, sino string reader. Vamos a leer, ¿no? Y vamos a indicar de dónde es que está el archivo o cómo se llama. Que se llamaba texto.txt, ¿no?
texto punto cierro comillas. Bueno, ya con esto me enganchamos, pues obvio que aquí este señor no tiene que crear archivos, sino que donde está, va igual, difícil, no tiene que hacer ninguna cosa en especial, solamente engancharse a él. Bueno, entonces, hagamos el siguiente cuento. Vamos a crear aquí la primera lectura de nuestra primera línea. Entonces, línea va a ser igual a lo que entregue el lector mediante el método readLine. O sea, que nuestro lector que hereda los métodos de readLine, utilizamos ese método que se llama readLine para que lea la primera línea del archivo. Bueno, como dijimos, línea que leemos, línea que entonces se la vamos a entregar al vector, pero hay que hacer un trabajo previo para que ese vector no pueda recibirse, y para eso entonces le vamos a hacer split. Split significa como particionar, seccionar. Entonces este split necesita dos parámetros. Uno que es precisamente el texto, que en este caso está metido en la variable línea, coma, y a continuación de comillas dobles, el carácter que utilizamos como separador, ¿no? En este caso es el punto y coma. Entonces, ¿qué hace split? Va a recorrer la variable línea que acabamos de leer o extraer del contenido del archivo y que contiene el texto, la primera línea, leída del archivo. Obvio que entonces el primer campo que va a extraer de ahí, donde encuentre hasta donde encuentre el separador que es el punto y coma, sería la cédula, ¿no? Entonces, la primera posición, la posición 0 del vector que le va a entregar, será la cédula. La posición 1, que entonces arrancará después del primer punto y coma hasta el segundo punto y coma, sería el nombre. Entonces, eso sería la posición 1 del vector. La posición 2, que arranca después del segundo punto y coma hasta el tercer punto y coma, sería la dirección. Y esa sería la posición 2. Y la posición 3, que arranca después del tercer punto y coma y hasta, ya hasta el final de la línea, sería el teléfono, y esa sería la posición 3 del vector. Entonces, split se basa en el carácter de separación que yo indique para poder recorrer esta cadena de texto y poder particionarla como su nombre lo indica y crear un vector con esas particiones, con esos pedacitos particionados. Y entonces lo recibe este señor que es de tipo object de obvio. Si este señor le vuelve un vector, una estructura que es un vector, este se acomoda y se convierte en ese vector que él recibe. Por eso no es tipo object. Listo, entonces una vez que ya tenemos el vector construido, bueno, entonces vamos a mostrarlo, ¿no? Pero entonces antes de mostrarlo, tenemos que hacer lo siguiente. La secuencia de las siguientes lecturas de los siguientes datos o líneas de nuestro archivo. Entonces, mientras no, aquí estamos utilizando el operador no de negación, línea is nothing, bueno, entonces el asunto es que aquí la lectura como tal de las líneas de nuestro archivo la vamos a acomodar un poco con respecto a lo que es la búsqueda de la cédula que le vamos a digitar, ¿no? O sea, él va a abrir el archivo, lo vamos a recorrer, pero a medida que va leyendo línea a línea, va a verificar primero que todo que no haya terminado o que no haya llegado hasta el fin del archivo. Y aparte de eso, que la cédula que estoy buscando sea diferente a la que tiene el vector en la posición 0. Bueno, aquí se me va a tocar escoger eso, compartirlo aquí, que lo puedan ver. Listo. Creo que ahí está.
Mira, que esto es una sola línea, más que la partida para que la pudieran ver. Entonces, mientras línea no sea nada, lo podemos decir así, mientras que la línea no sea nada, porque será nada porque la línea es del archivo, pero mientras no sea nada, o en otras palabras, mientras línea tenga un contenido y la cédula que estoy buscando, que está aquí, cédula 2, sea diferente a la que está en el vector de la posición 0, que recuerden la primera posición, script entrega la cédula. Entonces, mientras eso sea diferente, quiere decir que puedo seguir buscando en caso de que no haya encontrado la cédula todavía. No haya encontrado el registro o la línea donde esté la cédula que estoy buscando. Entonces, si eso es así, sigo leyendo líneas y sigo metiendo dentro del vector para poder analizar el contenido de la cédula. Bueno, aquí no estamos haciendo un control, como que dice, bueno, no le encontró, si le encontró, bueno, se supone que le vamos a dar la cédula por supuesto, ¿no? Entonces, se supone que una vez que usted viene acá, el proceso de búsqueda, por el digo, se va a ir leyendo línea a línea del archivo, ahí verificando la cédula, entrega script en el vector, en la posición 0. Entonces, una vez que termine ya de recorrer el archivo, entonces el vector, cerramos la conexión con el archivo y procedemos entonces a mostrar el contenido. Entonces, xd datos, punto clear para que limpiemos el contenido interno, por si acaso ya había algo ahí, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, si el vector en la posición 0, vector en la posición 0, es igual a lo que tengo entre cédula 2 en su propiedad vector. Si eso es correcto, bueno, entonces lo que le encontró. Y entonces viene aquí, a los de datos, en su propiedad vector, va a ser igual a lo siguiente. Vector en la posición 1, concatenado con los visual basic line, ya voy a desplegar entonces todos los datos correspondientes a esa cédula dentro del vector. Y concateno con un salto de línea y luego entonces me voy para acá y me quedo. Vale. ¿Lo alcanza a ver ahí? ¿Okay? Listo. Entonces el vector en la posición 1, concatena con visual basic line, concatenado entonces con lo que tengo en el vector en la posición 2. Que sería entonces la dirección concatenado con los visual basic line y concatenado con lo que sigue, que sería el vector en la posición 3 y creo que ahí aquí. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, entonces ya con esto vamos a probar. Bueno, probémoslo. Yo tenía por aquí una cédula de puros 8. Ay, no, yo de la lista de buscar. Busque la cédula que graban ahora. Ahí está. Listo, entonces me aparece que la cédula pertenece a un rasqueado, tiene Sierra Morena y ese es el teléfono. Ahí está. Ahí está, pues. Se ve.
Listo, ¿ya lo funcionó? No te digo. Ok, ya, Voy a ahí. ¿Dónde la vas a poner tú? Listo. Ah, entonces es el Textbox. Ah, pero esto se depende de la notificación. Pero el 5 sí. Pero solo me gustaría el último. Porque está fuera del ciclo. Y para un encontró uno, pero después continúa. Podemos decirle, por ejemplo, el Y sería entonces exal Y para que no continúe. Entonces, pues podría poner. Pero ahí, ah, bueno, es que piensa, hacer una que se busca, ¿Quién? Listo, ya todo lo dio. Bueno, te vamos con el último pedacito, pues. Felicitaciones, mijito. Vamos pues con la última parte. El de editar y los datos lo podríamos dar así, concatenándolo con el de trabajo. Bueno, lo dicho, ahorita en el de eliminar se van a dar cuenta y es lo que debería No, porque fue el ser. sistema operativo. Bueno, entonces vamos a ir con el último pedazo. ¿Cómo es que? Entonces, Muy bien, bonito. vamos acá y démosle lo que queremos por eliminar. Listo. Entonces vamos pues con esto. De lo mismo, creamos el sector. Muy bien, muy bien. Tipo object. El tipo object. Bueno, y creamos nuestro objeto lector también. Este tipo es screen reader. Y creamos también el otro, el escritor. Ya la vemos que necesitamos leer y escribir. Y este es el que escribe, bueno. Y la línea también, la necesitamos línea, que es el tipo este. Listo. Ahí está.
Bueno, ¿qué más necesitamos por ahí? Creo que no necesitamos más. No, ya hicieron construir estos muñones y arrancar. Bueno, entonces vamos a enganchar al lector. Entonces es igual a un nuevo objeto del tipo Screen Reader. Y se va a pegar entonces al archivo que se llama texto.txt, o como lo hayan llamado, ¿no? Y nuestro amigo escritor básicamente son un nuevo objeto del tipo screenwriter, es para escribir, y nuestro archivo entonces se llama texto2. Vamos a llamarlo texto2.txt. Y pongámoslo otro por si acaso, porque no lo necesitamos, pero bueno, déjamelo ahí, porque al fin y al cabo el archivo que necesito lo debería crear e ingresar, pero bueno, déjamelo así. Listo, entonces ya tenemos los dos enganches, uno para leer y otro para escribir. Bueno, entonces empecemos a hacer la lectura. Entonces la línea va a ser entonces igual a la primera lectura, ¿no?, de nuestro archivo. Y metemos en el vector lo que sería split de la variable línea con el separador puntiforme. Y hacemos lo de ahora. Entonces, mientras not línea is nothing, mientras que la línea no sea nada, ¿no?, hacemos entonces lo siguiente. Voy a preguntar aquí si la cédula que estoy buscando para eliminar, o sea, si la cédula que está en la posición C es diferente de la línea que de la cédula que estoy buscando y que tengo escrita ante X de cédula 3, que es el último termo, si es diferente, entonces coja el contenido de la línea y escríbala en el otro archivo. Line de línea. Ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy leyendo el primer archivo. Verifico si esa línea contiene la celda que estoy buscando. Si no la contiene, lo graba en el otro archivo. Y así se va yendo buscando por cada una de las líneas y hasta que encuentre la línea que contiene la cédula que estoy buscando. Si esa línea contiene la cédula que estoy buscando, obvio que no entra a esta sección del código, por eso no será grabado en el otro archivo. O sea, la dejo por fuera. O sea, que en el segundo archivo, que estoy buscando como temporal, en el segundo archivo que hay las líneas que no contengan la cédula que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a hacer este libro. Luego, entonces, de haber pasado la primera línea que había hecho, vamos con la siguiente. Entonces, después de este indeed, vamos con la siguiente línea y así sucesivamente hasta que las pasemos todas, ¿no? Entonces, una vez que se hayan llegado al fin de la línea, listo, entonces este señor ya le decimos que cierre entonces los enlaces a los archivos. Entonces, lector.close, escritor.close, ya soltamos los archivos. Sí, para eso sí trae el procedimiento que son y ahí nos sentimos la banda de las cosas y recorrer el enlace. Aquí, el color, claro, todo eso es que va a ser una semana todo el proyecto. Y aquí a los modelos, que estamos viendo una cosa, y ahora estamos dedicando a hacer estas cosas. Bueno, ¿qué
Listo, entonces una vez que soltamos los archivos, entonces, bueno, recordemos, cogimos un archivo donde están todas las líneas y enviar una línea que contiene una cédula que es la que cédula junto con todos sus datos que quiero eliminar. Hicimos un recorrido y empezamos a pasar línea a línea las que no tuvieran la cédula que estaba buscando y me quedan un segundo archivo. Quiere decir que el segundo archivo, que es texto 2, quedó con todas las líneas menos con la que yo quise eliminar. Por ende, entonces, el primer archivo ya no me sirve, lo tengo que eliminar. Y el segundo archivo lo renombro para que quede llamándose como el archivo original, que es texto.txt. Entonces, para eso, lo colocamos por aquí, en la clase MAI, ya yo, con su clase computer, y hay un método que se llama, hay una subclase que se llama file system, y a su vez hay un método que se llama delete file. Que estamos trabajando con métodos que trabajan directamente con el sistema operativo para borrar el archivo, delete file. Listo. Y entre paréntesis, entonces le damos el nombre del archivo que queremos borrar, que es texto.txt, o el nombre que usted ya dado. Y luego invocamos otro que se llama print file. O sea que nuevamente invocamos a mycomputer.filesystem.renamerfile rename file, y aquí entonces le decimos cuál era el nombre que tenía. Listo. Se llama txt2, texto2.txt. ¿Y cómo se va a llamar? Entonces, coma, se va a llamar texto.txt. Nombre viejo, nombre nuevo. Ustedes miren que en este pequeño ejercicio de eliminar se muestra cómo se leen los datos y cómo hacemos la escritura también. O sea que si hacemos la edición de los datos, tenemos que buscar en el registro, cambiar los datos, conformar la nueva línea y volverlo a grabar. Entonces toca vaciar nuevamente, ¿no? Hacer ese vaciado. Bueno, entonces vamos a grabar un ratito como para que se noten. Y después borramos el uno de ellos. Ahí queda pues el cuento de cómo se manejan los archivos. Muy sencillo, no tiene indicación. Bueno, esto es viernes, entonces por ahí otro ejercicio. ¿Quieren un ejercicio o quieren un pisecito? No sé por qué me emocionó ese. Sí. Bueno, porque no tengo que decir. Les pongo un trabajo, ¿verdad? Seguro. Ponga el trabajo, lo mismo el viernes y se lo enviamos el viernes. Digo, ¿quieren hacer un examen? Las 12. Ey, Anita. profe, falta el último evento, ¿de qué? 15. Falta un julio de uno de De las 12. faltan otros dos. Otros dos. Dos bajitos del 15, si la grabamos con la mitad. Vale, 50. Faltan los 15 y la última nota final. Ahí está, pues. O sea, remonta el ejercicio y ganar la materia. Regalo esto. Mañana sale en el clima. Vayan a decirle que la tuya se regala la materia. Bueno, veamos entonces cómo es esto. Bueno, listo, entonces vamos a ver, yo tengo por ahí una cédula, voy a acabar otra, la 999, por otro por aquí, la hija de nadie,
Bueno, ahí quedó grabado, se supone. Este voy a averiguar. Este era 888 que tenía ahí. A ver qué pone bien. Con 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí están todos, ¿no? Lo que me comió. 88, 53. Listo, aquí va 1. Y la otra es la 99. Ahí tengo 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí está la otra, que la hija de nadie, listo, perfecto. Te voy a hablar la primera, por ejemplo, que es la de la 888. Entonces tengo por acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora la busco acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, no encuentro nada. Ahora vamos para el archivo. Acá, la carpeta, esto, y ahí está, solamente nos queda la célula y ya la otra buena con todos los datos. No, siempre que uno siempre que uno le graba, siempre va a guardar la célula, me subí un poquito. Siempre que uno le graba, siempre va a guardar todos los datos en ese archivo que se acaba de meter. O sea, cuando guarde, O sea, cuando uno le graba, siempre los va a y lo guarde la mandar última. a ese los de notas, si no le elimina y lo elimina de allá. Sí. O sea, crea como una base de datos interna. Por así decirlo. Recogí la base de Sí. datos, sí, porque eso no cosas de texto, pero sí. ¿Y el texto? Eso, entonces el truco fue que yo para eliminar un registro de ahí me tocaba empezar a vaciar los que yo no quería borrar en el otro archivo. Y cuando encontraba que sí quería borrar, me quedaba por la célula. Ah, ya encontré la célula, este no lo paso allá, ignorémoslo. Y si no lo paso, entonces cuando ya grababa todo ahí, en ese otro archivo temporal, borraba el original, y era donde estaba la célula que yo quería eliminar, o lo borraba por lo contrario. Y este lo renombraba para que quedara de nuevo como el original. Y listo, hacía como eliminarla. Pero también queda Bueno, o sea, con el otro. Sí, tenía que crear el de 2 para poder pasar todo el contenido del primer, ahí está, pues, miren, pues, esta simple trabajo con esto, el grabar y escribir datos. Ahí está, bien. Desde el viernes les traigo que es otro ejercicio, o para pues, que necesito hagan ustedes, sí, se me nota que les quede feo, o sea, no es para hacerlo en clase, la estética. Pero lo que se les enseña aquí, No es para hacerlo en clase. me traen códigos de la NASA y todas las cosas maravillosas, pero lo importante es hacerlo, que no aprenda. Bueno, yo sé que con el código, sí, muy bacano, aprenden cosas nuevas, muy avanzadas, pero si no lo ves, bueno, de cumplir en la área, este nivel de pregunta, ¿y eso qué hace? No sé, eso, ustedes el viernes les traigo el otro ejercicio para hacer, para que lo hagan en Semana Santa y lo revisamos entonces. Ah, bueno. Ahí está, pues, miren qué tan simple y sencillo es. Digo, ¿qué ocurre por ahí? Ok, patrón, ya tengo. Ah, no, después sí. Bueno, se le Está grabando, pero es que grabar con nosotros. Ah, ¿verdad? Sí, sí, Ahora, buscar luego la hora ya
Eso es todo. Un archivo